Esta no es una historia de aplausos. Es una historia de resistencia, silencio y el precio de ser amada en público. El foco de atención que nunca la abandonó. Durante años, Hollywood fingió no comprender a Keely Shea Smith. Se la presentó al público no como una periodista galardonada, ni como una documentalista, ni como una activista ambiental que dedicó décadas de su vida a proteger los ecosistemas marinos, sino simplemente como la esposa de Pierce Brosnan. Y lo que es peor, se convirtió en blanco de ataques. Mientras Pierce Brosnan envejecía el mundo, lo aclamaba. Su cabello gris se volvió distinguido. Sus arrugas se describían como parte de su carácter. Cada aspecto reforzaba el mito de un hombre que de alguna manera había vencido al tiempo. Pero a su lado, Keely recibía un trato diferente. Su cuerpo era diseccionado sin piedad. Los titulares especulaban. Las secciones de comentarios intensificaban su crueldad. Los trolls hicieron preguntas que ningún ser humano debería tener que responder. ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué ella no se arregló? Este escrutinio no surgió de la noche a la mañana. Se fue gestando silenciosamente tras el nacimiento de sus hijos, cuando el cuerpo de Keel experimentó cambios comunes humanos e irreversibles para muchas mujeres. El aumento de peso después del embarazo, las complicaciones tiroideas y el paso natural del tiempo se convirtieron en algo público. Internet reaccionó como si se le debiera una explicación. Y a pesar de todo, Keely apenas dijo nada. En 2006, cuando la presión ya era intensa, le dijo a Vogue algo que más tarde resultaría profético. Afirmó que nunca se había avergonzado de sus curvas, que nunca se había escondido con ropa holgada y que no tenía intención de disculparse por su cuerpo. No era rebeldía, era una certeza serena, una mujer que decidió no ceder ante la adversidad. Pierce, por su parte, nunca se sumó a la farsa. Mientras desconocidos analizaban su matrimonio, él se mantuvo firme, algo que Hollywood rara vez permite a los hombres. Decía que su esposa era deslumbrante. Decía que amaba sus curvas. Lo repitió año tras año, incluso cuando el mundo se burlaba de él, por decirlo. Y sin embargo, amar a alguien públicamente no detiene la crueldad, solo te expone a más. Lo que hizo trágica esta historia nunca fue la apariencia de Keely, fue el silencio que la rodeaba y todo lo demás que era, y cuánto tiempo el mundo se negó a verlo. El hombre tras la sonrisa y el dolor del que nunca escapó. Mucho antes de que Keisha Smith entrara en su vida, Pierce Brosnan ya había aprendido lo que significaba perderlo todo en silencio. Su infancia estuvo marcada por la ausencia. Su padre los abandonó cuando él era un bebé. Poco después, su madre se marchó a trabajar como enfermera a Londres, dejándolo en Irlanda al cuidado de sus abuelos. Desde muy joven, Pierce aprendió que la independencia no era una opción, sino una cuestión de supervivencia. Cuando finalmente llegó la fama, no vino acompañada de seguridad. Llegó con presión. Para cuando se casó con Cassandra Harris, creía haber encontrado estabilidad, una familia, un hogar, un futuro que por fin tenía sentido. Cassandra era vibrante, inteligente y profundamente amada. Juntos construyeron una vida que se sentía ganada, con esfuerzo, no forzada. Tuvieron un hijo. Shawnee Pierce adoptó legalmente a los dos hijos de Cassandra de su matrimonio anterior, Charlotte y Christopher, dándoles su apellido y su total compromiso. Luego llegó el diagnóstico que lo cambiaría todo. A Cassandra le dijeron que tenía cáncer de ovario, no una simple sombra, no algo menor. Pise lo describió más tarde como algo que había invadido todo su ser. Lo que siguió fueron años de cirugías, quimioterapia, habitaciones de hospital y la lenta comprensión de que el amor no siempre salva a las personas que más amamos. Cassandra soportó múltiples operaciones y un tratamiento implacable, pero la enfermedad nunca cedió. Murió tras años de sufrimiento, dejando a Peace solo con 3 hijos y un dolor que nunca dramatizó públicamente. Justo cuando su carrera alcanzaba su punto álgido, su vida privada se desmoronaba.
El público veía confianza en sí mismo. Los estudios veían en él a un galán. Pero en casa Pierce aprendía a ser padre en medio de la pérdida, a estar presente cuando el agotamiento se volvía permanente y a mantenerse ahí mientras cargaba con un dolor que nunca se resolvía. Este es el hombre que Keely conocería más tarde. Ella no llegó a un mundo nuevo. Llegó a una vida marcada por el trauma, la responsabilidad y las cicatrices emocionales que la fama no podía borrar. Amar a Pierce Brosnan significaba amar a un hombre que ya había enterrado a su esposa, protegido a 3 hijos de una pérdida inimaginable, y aprendido cuán frágil es la felicidad. Ese contexto importa porque el matrimonio que el mundo juzgaría más tarde con tanta dureza nunca se basó en fantasías. Se basó en la supervivencia, la madurez y la certeza de que el amor no es algo que se pueda reemplazar. Es algo que se lleva con cuidado. Y cuando Keely entró en su vida, no estaba allí para competir con un recuerdo. Estaba allí para ayudarlo a vivir de nuevo, enfrentándose al destino sin saber el precio. Cuando Keely Shaw Smith conoció a Pierce Brosnan, no fue en una alfombra roja ni en un estudio diseñado para la mitología. Ocurrió tranquilamente en una playa de México durante lo que se suponía que sería una tarea de trabajo rutinaria. Keely había sido enviada para realizar una entrevista. Pierce estaba allí por casualidad. Ninguno de los dos sabía que estaban al borde de una vida que los cambiaría para siempre. Pierce seguía de luto, lo supiera el mundo o no. La pérdida de Cassandra no se había desvanecido. Vivía en el ritmo de sus días, en su forma de criar a sus hijos, en la cautela con la que tomaba cada decisión emocional. No buscaba espectáculo ni rescate, buscaba paz. Keely no perseguía a un hombre famoso. Para entonces ya era una periodista consolidada con presencia ante las cámaras, una mujer segura de sí misma. Lo que la cautivó no fue la leyenda, sino el hombre. Más tarde lo describió como un hombre fascinante, con un brillo travieso en los ojos. Pero bajo ese encanto se escondía algo más sereno, una dulzura forjada por la pérdida. Su relación no se desarrolló al ritmo de un romance de Hollywood. Se desarrolló en torno a los hijos, los horarios, la sanación y la confianza. Key llegó a una familia que ya había sufrido una ruptura. No borró el pasado, lo respetó. Ella acogió a los hijos de Pierce, como si fueran suyos, comprendiendo que amarlo significaba amar también a quienes la precedieron. Antes incluso de hablar de matrimonio, se convirtieron en padres juntos. Nació Dylan, seguido de Paris. Solo después de construir una vida estable, formalizaron su unión. Cuando se casaron, no fue un comienzo de cuento de hadas. Fue un compromiso que se sumó a años de responsabilidad compartida. Y desde el principio, el cuerpo de Keel, no su rol, ni su trabajo, ni su esfuerzo emocional, se convirtió en tema de conversación pública. Mientras criaba a sus hijos y apoyaba a un hombre que aún lidiaba con el duelo, el mundo ya medía su valía por su apariencia. Pero dentro del matrimonio, las reglas eran diferentes. Pierce nunca la trató como alguien que necesitara transformarse para ser digna de amor. La trató como a una compañera cuya fortaleza llenaba el vacío que su dolor había dejado. El matrimonio sobrevivió no por ser glamuroso, sino por su solidez. La tragedia no fue que el mundo malinterpretara a Keely, sino que jamás intentó comprenderla. El silencio se convirtió en una invitación a la crueldad. Con el paso de los años, la narrativa en torno a Keely Shaw Smith se endureció hasta convertirse en algo profundamente injusto. Su cuerpo acaparó los titulares, no su obra. Internet interpretó su presencia junto a Pierce Brosnan como una provocación, como si el amor mismo requiriera la aprobación pública. Cada aparición reavivaba los mismos comentarios manidos, desprovistos de empatía y alimentados por un sentimiento de superioridad. Lo que hacía que la crueldad fuera aún más implacable era la negativa de Keely a provocar indignación. No discutía con desconocidos. No emitió ningún comunicado defendiendo su apariencia. No ofreció explicaciones sobre el embarazo,
Las hormonas, las complicaciones tiroideas, ni las realidades cotidianas de una mujer que envejece fuera de los estrechos estándares de Hollywood. Su silencio se interpretó no como dignidad, sino como una autorización. El doble rasero no podría haber sido más evidente. Con el paso de los años, Pierce fue aclamado. Sus canas se idealizaron, sus frases se interpretaron como prueba de sabiduría. Pero el cuerpo de Keel fue tratado como un problema a resolver, como si el matrimonio dependiera de que ella se adaptara a una imagen que jamás aceptó mantener. Las discusiones en línea traspasaron límites que ningún matrimonio debería soportar. La gente se preguntaba por qué Pierce seguía allí. Algunos sugerían cirugía. Otros insinuaban engaño como si su cuerpo hubiera violado un contrato tácito con el público. Pocos reconocían a la mujer que había criado hijos, apoyado el duelo y construido una vida de activismo y propósito más allá de la aprobación de Hollywood. A pesar de todo, Pierce se mantuvo firme. Jamás se distanció. Jamás suavizó sus palabras para complacer a los críticos. Repitió públicamente y sin dudarlo que amaba las curvas de su esposa, que para él era la mujer más hermosa. Cada afirmación era sencilla, cada una fue interpretada como un desafío. Pero el amor no anula la crueldad. Esto solo revela lo innecesario que siempre fue. Lo que el mundo se negaba a reconocer era que Keely no pedía ser comprendida. Pedía que la dejaran en paz. Su seguridad no era ostentosa, era fruto de la práctica, y la había ganado con años de contención. La tragedia no radicaba en que existieran esos comentarios. La tragedia radicaba en que continuaran durante décadas, sin control normalizados y lucrativos. Y entonces de repente, todo cambió. No porque Keely hablara, sino porque su cuerpo lo hizo. Cuando el mundo finalmente la miró y apartó la vista de su propia culpa. Cuando Keelish Shaw Smith reapareció en público, con una figura visiblemente más delgada, la reacción fue inmediata y profundamente reveladora. De repente los mismos medios que durante años la habían reducido a meras burlas crueles se llenaron de admiración. Los titulares se suavizaron. Los halagos reemplazaron a los insultos. El tono cambió como si nunca se hubiera dicho nada cruel. Pero Keely no anunció ninguna transformación. No explicó su cuerpo. No reveló ningún plan de dieta, ni atribuyó ninguna rutina. Simplemente se mostró segura, serena, con el espíritu intacto. Y ese silencio dejó al descubierto algo incómodo. Los aplausos nunca fueron por su salud ni por su felicidad. Fueron por alivio. Alivio porque su cuerpo ahora se ajustaba más a lo que el público consideraba aceptable. En entrevistas años antes ya había marcado sus límites. Había dicho que nunca ocultó sus curvas, nunca se disculpó por ellas, nunca se vistió para pasar desapercibida. Esa verdad no cambió cuando su cuerpo lo hizo. Lo que cambió fue el público. Pierce Brosnan, ya septuagenario, nunca alteró su mensaje. Mucho antes de que volvieran los aplausos, había hablado del amor de una manera poco común en Hollywood. Dijo que él y Keely se gustaban mucho. Dijo que se amaban mucho. Describió el envejecer juntos como un viaje espiritual observándose mutuamente, cambiar el cabello, la ropa, el paso del tiempo. Insistió en que lo que importaba era el amor. Esas palabras no cobraron mayor validez porque Keely adelgazara. Siempre habían sido ciertas. Sin embargo, la tragedia persistía en el contraste. Cuando Keely subió de peso, el mundo exigió explicaciones. Cuando se la vio más delgada, el mundo exigió celebrarlo. En ningún momento se preguntó qué había sufrido, ni si los comentarios en sí mismos le habían causado daño. La crueldad no desapareció, simplemente cambió de forma. Algunos comentarios elogiaban su disciplina. Otros especulaban sobre una posible enfermedad. Incluso, la amabilidad venía con condiciones. Pero Keely se mantuvo impasible, centrando su presencia pública en la defensa del medio ambiente, la protección marina y la familia.
Las mismas prioridades que había defendido mucho antes de que nadie aprobara su cuerpo. La ironía era devastadora. La mujer que nunca había pedido reconocimiento ahora lo recibía. Demasiado tarde y por las razones equivocadas. ¿Qué sobrevivió cuando todo lo demás fue medido? Si la pérdida de peso fue el momento en que el mundo se fijó en Keely Shea Smith, entonces el duelo fue el momento que definió su lugar en la vida de Pierce Brosnan para siempre. Años después de que su matrimonio ya hubiera soportado el ridículo y el juicio, el destino volvió con una crueldad insoportable. Pierce perdió a su hija Charlotte a causa de un cáncer de ovario, la misma enfermedad que se había cobrado la vida de su primera esposa. El ciclo se repitió con implacable precisión. Esta vez ya no quedaban ilusiones, ni la creencia de que el tiempo por sí solo pudiera mitigar la pérdida. Pierce habló públicamente sobre la muerte de Charlotte, con una ternura que revelaba la profundidad de la herida que aún se había reabierto. Pero tras esas palabras se escondía una mujer que no buscaba reconocimiento. Keely hizo lo que siempre había hecho, se quedó. Cargó con el peso que las cámaras jamás podrían medir. Se convirtió en la presencia firme cuando el dolor amenazaba con derrumbar la estructura familiar una vez más. Esta es la parte de la historia que Internet nunca comenta. Nadie cuestionó si ella era lo suficientemente fuerte para soportar ese dolor. Nadie preguntó si merecía permanecer a su lado. La crueldad siempre volvía a la misma apariencia superficial, porque era más fácil que afrontar la realidad de lo que realmente requiere el amor verdadero. Para cuando el mundo volvió a aplaudir la apariencia de Keely, el matrimonio ya había sobrevivido a décadas de humillación pública, pérdidas privadas y sufrimiento emocional. Su vínculo jamás fue puesto a prueba por la belleza. Fue puesto a prueba por la muerte, la responsabilidad y el tiempo. Pierce dijo una vez que envejecer juntos es un viaje espiritual, no porque los cuerpos permanezcan intactos, sino porque el amor perdura. Esa afirmación solo cobra sentido cuando se comprende cuánto han perdido y lo poco que permitieron que la amargura los consumiera. Keely no ganó porque adelgazó. Ganó porque nunca permitió que el mundo definiera su valor. Y Pierce Brosnan no se quedó porque ella cambió. Se quedó porque ella nunca lo necesitó. Así que al ver esta historia ahora, ¿qué es lo que realmente ves? ¿Una transformación o un recordatorio de lo rápido que juzgamos lo que no entendemos? ¿Crees que Hollywood por fin está aprendiendo a respetar a las mujeres más allá de su apariencia? ¿O simplemente repite el mismo patrón con otro titular? Cuéntanos tu opinión. Y si esta historia te hizo ver la fama y el amor desde otra perspectiva, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir.